Buenas tardes. Estamos en plena jornada de la cultura cubana del 10 al 20 de octubre. Sabemos que el 20 de octubre fue el día que en 1868 por primera vez se le puso voz a una música, a una composición musical en forma de himno que compuso Perucho Figueredo y que bueno, por primera vez el 20 de octubre del 68, en el marco de la toma de Bayamo por tropas de Carlos Manuel de Céspedes, por primera vez se le puso letra a aquella música en forma de himno, con ritmo de un himno que derivó hasta hoy en el himno nacional cubano. Se decidió en el año 1980 por una propuesta del ministro de Cultura en aquel entonces, Armando Jardávalo, quien lo era desde 1976, que cada 20 de octubre Cuba celebrara la Jornada de la Cultura. Pero más adelante, hace unos años, se determinó que hay tantas actividades por realizar y es tan amplia la cultura cubana que bien merecía una jornada. Y siempre se habla, cuando hablamos de combatividad y de todas esas cosas, de mujeres, en este caso de mujeres artemiseñas, y conocemos de la vida y obra de Magdalena Peñarredonda, de Reyla Socarrás, de un grupo de mujeres importantes que se destacaron en la lucha contra el dominio colonial español, en la lucha contra el tirano Machado, en la guerra revolucionaria, en la lucha insurreccional, a lo largo de la revolución en el poder desde el año 59, pero también tenemos mujeres muy valiosas en la cultura y además hoy es 16, ayer 15 fue el Día de la Mujer Rural, instaurado ya desde la década del 90 del siglo pasado por la Organización de las Naciones Unidas. Y es bueno que dediquemos un programa a las mujeres, algunas de las mujeres artemiseñas en la cultura, o algunas de las mujeres de Artemisa que más se han destacado en la cultura, que no son las únicas. Yo me atrevo a decir que de las tres a las que hoy voy a hacer referencia en Vericueto, son tres de las más destacadas en el campo en el cual se desempeñaron. Que estoy hablando en el caso de María Teresa Vera, un ícono de la trova cubana. Estoy hablando de Cuca Rivero, la gran corista, la maestra invisible por la radio, y me estoy refiriendo también a Gilma Madera Valiente, la escultora del Cristo de La Habana. O sea, voy a hablar de tres mujeres que son íconos de la cultura cubana, por supuesto íconos de la cultura artemiseña, pero que no tienen que ser las únicas. Ahora, en el caso especial de María Teresa Vera, que es lo más llamativo, que fue una mujer que se impuso en su tiempo, en el siglo pasado, desde las cadenas de radio, cuando tenía que deambular en una vida bohemia buscando en qué emisora de radio podía colocar sus canciones, y poco a poco se fue colocando en el prestigio y en el respeto de los trovadores, de los varones. Quiero decir, llegó a hacer canciones emblemáticas. Se le conoce más por esta canción de 20 años que hizo Guillermina Aramburu, que le pusieron música y que se conoce que ha sido multiversionada por grandes cantores, por grandes boleristas cubanos, pero no podemos perder de vista que inmortalizó otras muchas. Se hizo grande María Teresa Vera con el Sexteto Occidental, que cuando lo dejó lo puso en manos de Ignacio Piñeiro, y fue y es todavía de los grandes sextetos, aun cuando ya no está en vida Ignacio Piñeiro. Es uno de los pilares de la cultura cubana, María Teresa Vera. Cuca Rivero, Premio Nacional de Música, Premio Nacional de la Radio, sin embargo, menos conocida. Me atrevo a decir que muy poco conocida, y me atrevo a más. Muy poco conocida, con muy poca obra escrita sobre ella. Hay muy poca bibliografía sobre Cuca Rivero, excepto aquella bibliografía que trate sobre la música, sobre la radio, sobre la actuación coral, sobre la música coral, que inevitablemente tiene que hacer referencia desde los 4 puntos cardinales a Cuca Rivero, que nació en Candelaria. Contrario a María Teresa Vera, sí tuvo una vida académica, sí estudió guitarra, estudió coro, estudió música, y fue la gran corista de este país, con el respeto que merecen y que estoy seguro que le profesan las grandes directoras de coro de hoy, que tenemos hoy en Cuba, que hemos tenido hombres y mujeres que estoy seguro que le profesan un respeto tremendo. No ha sido superada Cuca Rivero. Cuca Rivero se impuso además a hacer grandes coros. Ella fue la que en el Capitolio Nacional hizo un coro con miles de niños por el natalicio de José Martí. Es inolvidable. Fue la primera que llevó a coro
la canción Cuba, qué linda es Cuba, que es un ícono de la canción cubana de Eduardo Saborí, de la autoría de Eduardo Saborí, y que la interpretó con un coro gigante en aquel Festival de la Juventud Mundial de la Juventud de los Estudiantes en Finlandia en el año 1962. Pero Cuca Rivero marcó pautas en la enseñanza de la música coral en Cuba porque lo hizo nada más y nada menos que desde el ámbito o desde el medio radial. 30 años fue la maestra invisible, la profesora invisible se le llamaba. A mí no me tocó, yo no tuve la dicha de recibir clases de coro, aunque mi tiempo escolar sí fue cronológicamente parejo al de ella, pero no tuve ese privilegio, pero sí conozco muchas personas que recibieron clases de canto coral de Cuca Rivero por radio y marcó sin duda una pauta. Bueno, al punto que Cuca Rivero es de las muy pocas personalidades de la cultura que recuerde ahora Silvio Rodríguez, Pancho Amac, ella, premios nacionales de música y premio nacional de radio, de las dos cosas. O sea, una de las grandes figuras, sin duda alguna, de la cultura cubana, muy poco conocida. Nos pasa lo mismo con Paula Lee, que salió del teatro a la televisión, nacida también en Candelaria, y cuando sale a la televisión, que ella misma declara que es de Candelaria, excepto las personas que la conocían de ese pueblo, empezaron entonces a darle un mayor nivel de popularidad, y hoy que ha venido hasta acá, hasta los predios de Artemisa, que se conoce un poco más, se ha popularizado su vida, su obra desde el teatro, desde la televisión, o sea, desde las artes escénicas. Cuca Rivero no ha tenido esa suerte. Cuca Rivero es de las grandes desconocidas, y yo creo que los estudiosos de la música, ya murió Luis César Núñez, que era uno de los grandes estudiosos de la música en Cuba, en Artemisa, que escribió mucho sobre Luis Marchetti, por ejemplo, que hizo una biografía maravillosa, que hizo estudios excelentes sobre la música, sobre autores cubanos. Yo creo que a Cuca Rivero le debemos un estudio como ese, y sería bueno que lo hagamos lo más pronto posible, porque no pueden pasar generaciones de artemiseños y de cubanos que sigamos desconociendo la vida y la obra de Cuca Rivero, nacida en Candelaria, la maestra invisible, Premio Nacional de Música y Premio Nacional de Radio. Gilma Madera Valiente, nacida en San Cristóbal en 1915, en el mes de septiembre, un ícono también de la cultura cubana desde las artes plásticas, desde las artes visuales, como hoy se le está llamando en una nueva tendencia. Pintora, escultora por excelencia, nació en la finca Balestena, en Aspiro, cerca del pueblo de San Cristóbal. Sí tuvo una vida académica también, estudió en academias de pintura, o sea, de artes plásticas en Cuba, en Europa, conoció a la vanguardia artística de las artes plásticas o artes visuales de su tiempo, bebió, por supuesto, de las grandes corrientes pictóricas de las artes visuales o plásticas de la Europa de años anteriores, en tanto estudió en aquel continente que, como sabemos, es meca de este tipo de esta manifestación artística. Regresa a Cuba en escultora por excelencia. Tenemos a Rita Longa, creo que es la escultora cubana que más se conoce por la distribución de obras que tiene en Cuba y en el mundo, sin dudas grandes, pero muy popular también. Telvia Marín, con una obra muy amplia también, tuve el honor de conocerla por allá por Santi Espíritu, un evento de Voces de la República. Es la escultora del Camilo ejemplar, bello, parece vivo, que está en Yaguajay, que rinde homenaje al señor de la vanguardia. Y sin duda tenemos también a Gilma Madera Valiente, que tiene obras distribuidas en Cuba y en el mundo, pero tiene tres que me parecen maravillosas. El complejo o el cuadro a relieve en bronce que aparece de la familia Pérez en el Cacahual, aquella familia que en un pacto de silencio decidió no decir a nadie, excepto a General Gómez, cuando se acabó la guerra del 95, donde estaban sepultados los restos de Panchito y del general Antonio Maceo, el Cristo de La Habana y el martí que corona el Pico Turquino, la mayor elevación de Cuba. Como se sabe, el Cristo de La Habana fue obra de un concurso, fue resultado de un concurso que Marta Fernández de Batista, la esposa del tirano Fulgencio Batista, hizo y lo ganó Gilma Madera. Es una escultura monumental de gran dimensión
que quien se acerque a la Bahía Habanera no tiene de otra que girar su mirada hacia el Cristo de La Habana. Una obra monumental hecha por una mujer. Quien vaya hoy al Cristo de La Habana lo puede ver allí, pero quien no pueda verlo así y llegue hasta el Museo Municipal de San Cristóbal, que tiene una sala especializada en Gilba Madera, puede ver la manera en que poco a poco se fue haciendo aquel proceso de la escultura y de la colocación de la misma allí en La Habana. Y está también en Martí, que se puso en el año 1954 por obra y gracias de un grupo de cubanos que no tuvieron nada que ver con las gestiones y beneficios del Estado. Se hizo por cuestación popular y que Gilma fue la escultora de aquel busto, que se colocó finalmente en 1954 en la cima del Pico Turquino, al que ha llegado enorme cantidad de cubanos y también de extranjeros que han visitado ese lugar. Yo creo que pudiéramos hablar de otras mujeres. Se están cumpliendo este 20 de octubre 157 años de que el 20 de octubre del año 1868 se entonaran por primera vez las notas de lo que es hoy el himno nacional y que se decretó en el año 80, hace 45 años, a su vez, como Día de la Cultura Cubana. Y creo que otras artemiseñas lo merecen, pero en representación de ellas, Cuca Rivero, Gilba Madera y María Teresa Vera también lo merecen. Es lo que tenía por hoy. Yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia. Y usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericuetos.